Bueno, ya tengo aquí dibujados los 7 pulsos. Los tengo dibujados y enumerados. Ahora volvamos a ver al circuito y podemos observar aquí que en la entrada del reloj de cada flip-flop hay un circulito antes del triángulo. ¿Eso qué significa? Eso me está indicando que este dispositivo trabaja con flanco de bajada, es decir, el cambio se va a dar solamente en el flanco de bajada. Todo el demás tiempo lo va a ignorar y solamente va a vigilar los flancos de bajada. Entonces, yo voy a dibujar en mi circuito los flancos de bajada porque ahí es donde voy a poner atención para poder evaluar la función y encontrar la salida el valor de cada salida, perdón. Lo siguiente, entonces ya queda así. Si se fijan, ya se va pareciendo un poco al que hemos terminado. Entonces lo siguiente es dibujar la J0. A diferencia de los registros de desplazamiento que ya se explicaron cómo se hace el diagrama de tiempo en las diapositivas del apunte que les mandé, en este caso la entrada J0 yo no puedo dibujarla para los 7 pulsos. ¿Por qué no puedo? Porque aquí en este caso yo no sé cuáles son los valores que va a tener, ya que si se fijan aquí, J0 viene retroalimentada del tercer flip-flop, de modo que depende de lo que haya en esta salida. Cada vuelta que dé es un pulso que vamos a dibujar y entonces pues el valor que resulte es el que va a tomar J. Como no he hecho el diagrama, pues entonces necesito dibujar solamente la primera parte. Imagínense como si estuviera el circuito apagado y subiéramos un switch. Entonces en ese momento empieza. Como estamos subiendo el switch, pues entonces independientemente de cómo se comporte el circuito, el primer valor para J0 sería un 0. Entonces voy a dibujar aquí un 0 que corresponde al encendido del switch. Nótese que dibujé el 0 hasta el final del segundo cuadro, no aquí en el flanco. ¿Por qué lo dibujamos así? Porque como esta es una entrada, debe de abarcar todo el pulso, es decir, todas las condiciones para poder evaluar si en algún momento se ve afectado. Entonces tiene que llevar una parte donde va en 0, donde sube, donde hay meseta en 1, donde baja y donde vuelve a 0. Entonces por eso tiene que ir dibujado hasta acá. Lo siguiente sería dibujar K0. K0, si se fijan, siempre tiene un 1. Entonces al subir el switch, ¿qué es lo que yo voy a tener? Pues un 1. Entonces K0 lo voy a dibujar como una línea continua en 1, nunca va a cambiar. Entonces durante todos los pulsos siempre va a ser una línea recta pero en 1. Por eso es importante poner estas marcas. Con esto yo me doy cuenta que aquí es 0 y este es un 1 para K0. Lo siguiente sería dibujar la Q0. Y si se fijan, pues esa ya es la salida. Q0 es la salida. Como acabamos de encender el switch, dijimos, para que empiece a funcionar esto, pues entonces estas variables, como Q0, pues también se dibuja como un 0 inicial, estaba apagado. Y así es como si le tuviéramos una fotografía, ¿no? Nada más que aquí yo sí dibujo Q0 solamente hasta el flanco, no hasta el final del segundo cuadro. ¿Por qué? Porque en el flanco es donde yo, o más bien donde el circuito, va a revisar qué es lo que ha estado pasando
con las entradas y en ese momento va a decidir si continúa en 0 o si cambia a 1. Entonces por eso esto tiene que quedar hasta el flanco. Lo mismo para Q1, que inicialmente es un 0, y Q2, porque acabamos de encender el switch. Todas se dibujan nada más hasta el flanco de bajada. Si fuera flanco de subida, entonces en lugar de dibujarlo hasta aquí, lo tendría que haber dibujado nada más hasta donde es la subida, que se correspondería al primer cuadrito. Como es de bajada, pues tengo que considerar lo ancho del pulso. Y esta sería la manera en que vamos empezando, sería el primer pulso dibujado de nuestro diagrama, que si se fijan corresponde al que tenemos aquí final, todas las entradas en 0.